Nunca pensé que la vida me daría una lección así, y menos de la forma en que lo hizo. Supongo que uno cree que lo tiene todo bajo control, que las cosas se alinean como tú quieres, y que el mundo se dobla a tu voluntad. Yo lo creía. Lo tenía todo, o eso pensaba, un negocio próspero, una casa enorme, coches de lujo. Mi vida era una sucesión de éxitos, de reuniones importantes y decisiones que siempre me beneficiaban. No me daba cuenta de lo estrecha que se había vuelto mi visión del mundo, o de lo insensible que me había vuelto con los demás. Recuerdo ese día con una claridad que duele. Estaba conduciendo mi nuevo Mercedes, un modelo brillante, impecable, que acababa de sacar del concesionario. La tapicería de cuero olía a nueva, y el motor ronroneaba como un gato satisfecho. Me sentía invencible. El sol brillaba, y la carretera se extendía ante mí, invitándome a acelerar. Iba camino a una reunión importante, una que prometía cerrar un trato millonario. Mi mente estaba en las cifras, en los porcentajes, en cómo maximizar mis ganancias. No había espacio para distracciones, y mucho menos para la gente que consideraba inferior. Fue entonces cuando lo vi. Un niño. Estaba sentado en el suelo, cerca de la cuneta, en una zona que yo solía evitar por su aspecto desangelado. Su ropa estaba sucia y rasgada, y su cara, aunque joven, ya mostraba signos de una vida dura. Tenía una pequeña caja de cartón frente a él, y dentro, unas cuantas naranjas que se veían algo magulladas. Intentaba venderlas, supongo. Mi primera reacción fue de irritación. ¿Qué hacía un niño así en ese lugar? Me pareció una molestia, una mancha en el paisaje perfecto que yo quería ver. Frené bruscamente, más por impulso que por necesidad, y bajé la ventanilla. El ruido del coche lo sobresaltó, y levantó la vista. Sus ojos eran grandes, asustados, y algo en ellos me molestó aún más. Parecía tan desvalido. Sentí un impulso de superioridad, una necesidad de recordarle su lugar, de hacerle saber que yo era diferente, mejor. Abiertamente le pregunté, con un tono que ahora me avergüenza recordar, cuánto costaban sus miserables naranjas. Ni siquiera esperé una respuesta completa. Mientras él tartamudeaba algo sobre el precio, saqué un billete grande de mi cartera, uno que valía mucho más que todas sus naranjas, y lo arrojé al suelo, cerca de sus pies. No sé qué esperaba, quizás gratitud, quizás una disculpa por existir en mi camino. Pero él no se movió. Solo miró el billete, luego a mí, y luego de nuevo al billete. Había algo en su mirada, una mezcla de confusión y tristeza, que me hizo sentir aún más irritado. Le espeté algo sobre que se comprara algo decente, o que se fuera a casa, o que dejara de estorbar. Las palabras salieron de mi boca sin pensar, con una frialdad que ahora me persigue. No esperé a que recogiera el dinero. Simplemente subí la ventanilla y pisé el acelerador, dejando al niño y sus naranjas atrás, como si fueran una molestia insignificante. Me sentí satisfecho con mi gesto, con mi caridad forzada, como si hubiera hecho algo bueno, cuando en realidad lo único que había hecho era pisotear la dignidad de alguien. Mi ego estaba inflado, y mi conciencia, si es que la tenía, dormía profundamente. Seguí mi camino, la reunión en mi mente, las ganancias que se avecinaban. El sol seguía brillando, el coche seguía ronroneando. Pensé que el incidente había terminado, que el niño y su pobreza se disiparían en mi memoria como una mota de polvo en el viento. Estaba equivocado. La vida tenía otros planes para mí, planes que implicaban un giro mucho más brusco que el que esperaba dar en la próxima curva. Y ese giro, irónicamente, me llevaría de nuevo a ese niño, pero en circunstancias completamente diferentes y en un papel que nunca imaginé. La ironía, a veces, es la maestra más dura y cruel. El trayecto continuó, y yo, en mi burbuja de autosuficiencia, apenas notaba los cambios a mi alrededor. La carretera, antes lisa y predecible, comenzó a serpentear un poco más, acercándose a una zona boscosa que bordeaba un río. Había llovido a primera hora de la mañana, y aunque el sol ya brillaba, el asfalto aún conservaba un brillo húmedo en algunos tramos, reflejando el cielo como un espejo. Mi mente, sin embargo, estaba lejos de prestar atención a esas señales.
Estaba repasando mentalmente los puntos clave de mi presentación, la forma en que iba a persuadir a esos directivos, las cifras que iba a proyectar para convencerlos de que mi visión era la única correcta. De repente, casi sin previo aviso, el coche derrapó. Fue tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Una mancha de aceite o quizás un charco de agua sobre una curva mal peraltada, no lo sé con certeza. Solo sentí cómo la parte trasera del Mercedes se deslizaba y el volante, que minutos antes controlaba con tanta maestría, se volvía inútil en mis manos. El lujo de la tapicería de cuero se convirtió en un asiento que me lanzaba de un lado a otro. El ronroneo del motor se transformó en un chirrido agudo de neumáticos, una queja metálica que llenó el habitáculo. Intenté corregir la dirección, girar el volante con todas mis fuerzas, pero era inútil. El coche, ese símbolo de mi éxito, ya no me obedecía. Los árboles pasaron como un borrón verde por las ventanillas. Pude ver el barranco, empinado y cubierto de maleza, y al fondo, el brillo amenazante del río. El pánico me invadió, un pánico frío y paralizante que nunca antes había experimentado. Había enfrentado situaciones difíciles en los negocios, pero esto era diferente. Esto era real, físico, y no podía negociar mi salida de ello. El tiempo pareció ralentizarse, cada segundo una eternidad mientras el coche se precipitaba hacia el abismo. Escuché el crujido de las ramas al impactar contra el metal, el tintineo de los cristales al resquebrajarse. Mi vida, mis planes, mis logros, todo se desvanecía ante mis ojos en una fracción de segundo. El impacto fue brutal. Una sacudida violenta que me lanzó contra el cinturón de seguridad, dejándome sin aliento. El aire se llenó con el olor a tierra mojada, a gasolina y a algo más, un olor a metal retorcido. Pude escuchar el chapoteo del agua, un sonido ominoso que me indicaba que lo peor había sucedido. Mi cabeza golpeó contra algo, y una explosión de dolor me recorrió. Por un momento, todo se volvió negro. Cuando volví en mí, la confusión era total. Estaba boca abajo, o al menos eso parecía. El coche estaba volcado, sumergido parcialmente en el agua turbia del río. El agua, fría y lodosa, ya me llegaba a la cintura. La puerta del conductor estaba atascada, completamente deformada por el impacto. Intenté abrirla, pero no cedía. El pánico volvió a apoderarse de mí, esta vez con más fuerza. El agua subía rápidamente, y sentí como el aire se volvía pesado, difícil de respirar. El lujo del Mercedes se había transformado en una trampa mortal. Me esforcé por desabrochar el cinturón de seguridad, pero mis dedos temblaban y el mecanismo parecía haberse atascado también. La desesperación se apoderó de mí. Mi mente, que siempre había sido tan aguda para resolver problemas, ahora estaba en blanco, paralizada por el miedo. Sentí el frío del agua calando mis huesos, y un temor primitivo me envolvió. Era el final, lo sentía. Iba a morir aquí, ahogado en este río insignificante, solo y atrapado en lo que había sido mi símbolo de estatus. La ironía era tan cruel que casi me reía. En medio de mi desesperación, escuché un sonido. Un golpe, luego otro, proveniente de la ventanilla del pasajero, la que estaba del lado que aún no estaba completamente sumergido. Levanté la vista, o al menos intenté hacerlo en mi incómoda posición. La visibilidad era casi nula debido al agua turbia y al golpe en la cabeza, pero pude distinguir una silueta pequeña, borrosa, al otro lado del cristal. Mi cerebro, aún en estado de shock, no procesaba lo que veía. ¿Quién podía ser? ¿Cómo? Luego, con un golpe final que hizo añicos el cristal, vi una mano extendiéndose hacia mí. Una mano pequeña, llena de arañazos y con las uñas sucias, pero firme. Esa mano, con su simpleza, contrastaba drásticamente con el lujo retorcido que me rodeaba. Me agarró, no con delicadeza, sino con una fuerza inesperada, y comenzó a tirar de mí. La salvación, irónicamente, no vino de donde yo la esperaba. El tirón fue brusco, pero necesario. La mano me sujetó con una firmeza sorprendente, y a pesar del dolor en mi cabeza y la confusión, me dejé arrastrar. El agua fría me cubría, y el olor a gasolina era cada vez más fuerte, un presagio aterrador. Luché por salir de los restos retorcidos del coche,
sintiendo como mi cuerpo raspaba contra el metal roto y el cristal fragmentado. Por un momento, el pánico volvió a invadirme, el miedo a quedarme atrapado, a no poder escapar. Pero la mano no me soltaba, me guiaba, me obligaba a seguir moviéndome. Finalmente, con un esfuerzo supremo, logré salir del vehículo sumergido. El aire fresco golpeó mi rostro, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, pude respirar profundamente. Tosí, escupiendo el agua lodosa que había tragado, y mis ojos se adaptaron lentamente a la luz. Fue entonces cuando lo vi claramente. Era él. El niño. El mismo niño al que había humillado horas antes en la carretera. Estaba allí, de pie en la orilla, empapado hasta los huesos, con el rostro serio y sus ojos grandes mirándome fijamente. No había reproche, no había ira, solo una especie de determinación tranquila. Su pequeña figura se recortaba contra el cielo, y por un momento, me pareció un gigante. No pude decir nada. Las palabras se me atascaron en la garganta. La vergüenza me invadió, un sentimiento mucho más poderoso que el miedo que acababa de experimentar. Me había portado con él de una forma tan cruel, tan despectiva, y ahora era él quien me había salvado. La ironía de la situación me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Yo, el hombre de negocios exitoso, el que creía tener el control de todo, estaba a merced de un niño al que consideraba insignificante. Él, con su ropa raída y sus manos sucias, había sido mi salvación. El niño, sin decir una palabra, me ayudó a salir completamente del agua. Sus músculos pequeños se tensaron mientras tiraba de mi brazo, y sentí su fuerza, una fuerza que no provenía del tamaño, sino de la necesidad, de la urgencia. Me sentó en la hierba mojada de la orilla. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, no solo por el frío, sino también por el shock. Pude ver la sangre goteando de mi frente, resultado del golpe contra el interior del coche. El niño observó la herida con preocupación, y luego, con una calma que me sorprendió, se quitó la camiseta, su única prenda seca, y la rasgó en tiras. Con cuidado, con una destreza que no esperaba de él, comenzó a limpiar la herida de mi frente. Su tacto era suave, inesperadamente gentil. No me miró a los ojos en ningún momento, simplemente se concentró en su tarea. Yo, mientras tanto, no podía dejar de observarlo. Sus dedos pequeños, manchados de tierra, contrastaban con la delicadeza con la que aplicaba la tela improvisada a mi herida. El silencio entre nosotros era denso, cargado de todo lo que no se había dicho. Pensé en el billete que le había arrojado, en mis palabras hirientes, en la forma en que lo había despreciado. Cada recuerdo era como una espina que se clavaba más profundamente en mi conciencia. El niño terminó de vendarme la frente. Se puso de pie, su rostro aún serio, y me extendió una mano. Era la misma mano que me había sacado del río, la mano que representaba mi salvación. La tomé. Su agarre era firme. Me ayudó a levantarme, mi cuerpo aún adolorido y tembloroso. Mi ropa estaba empapada, pesada, y el frío comenzaba a calarme hasta los huesos. Miré el Mercedes, ahora casi completamente sumergido, un amasijo retorcido de metal y cristales rotos. Era un recordatorio brutal de la fragilidad de mi existencia, de lo rápido que todo puede cambiar. El niño me miró, y por fin, nuestros ojos se encontraron. No había triunfo en su mirada, ni resentimiento, solo una extraña mezcla de compasión y resignación. El silencio se prolongó mientras caminábamos. El niño, un paso por delante de mí, me guiaba por un sendero estrecho que bordeaba el río, un camino que yo nunca habría visto desde la carretera. Mis músculos protestaban con cada movimiento, y el frío comenzaba a calarme hasta los huesos. Mi ropa empapada pesaba como plomo, y el dolor en mi cabeza palpitaba con cada latido. Cada pocos pasos, miraba al niño, esperando alguna palabra, algún reproche, cualquier cosa que confirmara lo que sentía, que merecía su desprecio. Pero él seguía en silencio, sus ojos fijos en el camino. Llegamos a un claro donde había una pequeña hoguera humeante. Cerca, bajo un árbol grande, había un improvisado refugio hecho con lona y ramas. Era su hogar, supuse. El mismo lugar donde vendía esas naranjas. Mi estómago se encogió.
La imagen del billete arrojado al suelo, de mis palabras hirientes, volvió a mi mente con una fuerza abrumadora. Me sentí como un impostor, un fraude. Yo, que me jactaba de mi riqueza y mi poder, estaba ahora en deuda con la persona a la que había pisoteado sin pensarlo 2 veces. El niño me indicó con un gesto que me sentara junto al fuego. El calor, aunque débil, fue un alivio inmediato para mi cuerpo entumecido. El humo picaba mis ojos, pero no me importaba. Él, mientras tanto, se movía con una eficiencia sorprendente. Encendió un pequeño hornillo de gas y puso a calentar una olla con algo que parecía ser agua. Luego, se acercó a su refugio y sacó una manta vieja y raída, pero sorprendentemente limpia. Sin decir nada, me la extendió. La tomé con manos temblorosas y me envolví en ella. Su olor a humedad y a leña quemada era reconfortante. Mientras esperaba, mi mente comenzó a repasar los eventos del día. La velocidad con la que mi mundo se había puesto patas arriba era incomprensible. De ser el dueño de mi destino, pasé a ser un náufrago, dependiente de la bondad de un extraño. Y no un extraño cualquiera, sino el que yo había tratado con tanta crueldad. La ironía era tan palpable que casi podía tocarla. Me di cuenta de lo ciego que había estado, de lo encerrado en mi propio universo de privilegios. Las personas como este niño, que vivían al margen de mi realidad, eran invisibles para mí. O peor aún, eran obstáculos, molestias. El niño regresó con una taza humeante. Me la ofreció. Era una infusión de hierbas, amarga pero cálida. Tomé un sorbo. El calor me recorrió la garganta y el estómago, proporcionándome un alivio inesperado. Él se sentó frente a mí, al otro lado del fuego, con los brazos alrededor de sus rodillas. Sus ojos grandes me observaban, pero sin juicio, sin resentimiento. Era una mirada que me desarmaba por completo. Podía sentir el peso de mis acciones, el profundo error que había cometido. Mi orgullo, mi arrogancia, todo se desmoronaba ante la simple y silenciosa presencia de este niño. De repente, sentí la necesidad de hablar, de confesar, de pedir perdón. Era una urgencia que me quemaba por dentro. Abrí la boca, pero las palabras no salían. ¿Cómo empezar? ¿Qué decir? Lo siento parecía tan trivial, tan insuficiente para el daño que le había causado. Mientras luchaba con mis propias palabras, el niño se levantó. Pensé que se iría, que me dejaría solo con mi vergüenza. Pero no lo hizo. Se acercó a mí y, con un movimiento rápido, metió la mano en su bolsillo. Sacó algo y lo puso en mi mano abierta. Era el billete. El mismo billete que yo le había arrojado. Estaba arrugado y algo sucio, pero era inconfundible. Lo miré, luego a él. Miré el billete en mi mano, luego al niño. Él no dijo nada, solo me miró con esos ojos profundos que ahora parecían contener una sabiduría ancestral. Mis palabras, que antes se habían atascado en mi garganta, ahora brotaron, desordenadas y llenas de una emoción que me desbordaba. Empecé a balbucear disculpas, a explicarle lo arrepentido que estaba, lo equivocado que había estado al tratarlo de esa manera. Las palabras salían sin filtro, una avalancha de vergüenza y remordimiento. Le dije que mi comportamiento había sido inaceptable, que había sido un idiota, un prepotente. El niño me escuchó en silencio, sin interrumpir mi torrente de palabras. Su rostro permanecía inexpresivo, pero sus ojos no se apartaban de los míos. Cuando terminé, agotado por la intensidad de mis propias emociones, el silencio volvió a instalarse entre nosotros. Era un silencio diferente esta vez, no tenso, sino cargado de una extraña comprensión. Finalmente, el niño rompió el silencio. Su voz era suave, apenas un susurro, pero clara. Me dijo que no importaba, que a veces la gente se equivocaba. No había reproche en sus palabras, solo una aceptación simple de la realidad. Me explicó que no había recogido el billete porque no lo necesitaba, que prefería ganarse su dinero vendiendo sus naranjas, aunque fueran pocas. Ese momento fue un punto de inflexión. La vergüenza que sentía se mezcló con una profunda admiración. Este niño, con tan poco, me estaba dando una lección de dignidad y humanidad que yo, con todo mi dinero, nunca había aprendido.
Me di cuenta de la fuerza que poseía, no la fuerza física, sino la fuerza de carácter. Él no había buscado mi agradecimiento, ni mi reconocimiento. Simplemente había actuado, había hecho lo correcto, sin esperar nada a cambio. Su acto de bondad desinteresada contrastaba brutalmente con mi propia mezquindad. Pasamos el resto del día juntos, junto al fuego. El niño compartió conmigo el poco pan que tenía y un par de sus naranjas magulladas. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en negocios, en dinero, en estatus. Solo escuché. Él me contó un poco sobre su vida, sobre cómo se las arreglaba para sobrevivir. Hablaba sin autocompasión, sin quejarse, simplemente relataba los hechos de su existencia. Cada palabra suya era un golpe a mi ego, una revelación de mi propia ignorancia sobre el mundo que existía más allá de mi burbuja de privilegio. Al anochecer, me ayudó a encontrar la carretera principal y me indicó la dirección de la ciudad más cercana. Antes de irme, saqué mi cartera y, esta vez, con manos temblorosas pero firmes, saqué una cantidad de dinero mucho mayor que la del billete que me había devuelto. Se la ofrecí. Esta vez, la aceptó. No hubo alegría exagerada en su rostro, ni sorpresa. Solo un simple asentimiento. Le di las gracias, no solo por haberme salvado, sino por la lección que me había dado. Sentí que esas palabras eran insuficientes, pero eran todo lo que podía ofrecer en ese momento. Me alejé de él, con el frío de la noche calándome los huesos y el dolor en mi cabeza, pero con una claridad mental que nunca antes había tenido. El Mercedes, mi símbolo de estatus, estaba en el fondo del río, un recordatorio contundente de la fragilidad de las cosas materiales. Pero lo que había encontrado allí, en la orilla, era algo mucho más valioso. Había encontrado mi humanidad. Aprendí que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias o coches de lujo, sino en la compasión, la humildad y la capacidad de ver al otro, sin importar su condición. No volví a ser el mismo hombre después de ese día. El niño, sin saberlo, no solo me había salvado la vida, sino que me había enseñado a vivirla de verdad.